es Gustavo Fabieri, él es profesor de Lengua y Literatura por el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, estudiante de la carrera de especialización en procesos de lectura y escritura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El título de su ponencia es Un ángel, la muerte y la naturaleza de la depravación, la ambigüedad y la contradicción en la poética de Billy Budd Saylor, An Inside Narrative de Hermann Hesse. Al cumplirse el centenario de la primera edición de Billy Budd, tenemos la ocasión de analizar algunos aspectos de esta novela. Principalmente, observamos que la polisemia presente en la narración permite lecturas muy diversas, incluso antagónicas. Puede ser leída como una historia alegórica que combina elementos de los mitos clásicos en la tradición judío-cristiana, como una novela con rasgos muy más o menos evidentes, notable ya desde la sugerente dedicatoria inicial, como perteneciente al género de novela histórica, como un espejo de los conflictos sociales de la época contemporánea de su producción, como una reflexión ética acerca de la legalidad y la justicia, como la reivindicación de toda la obra del autor, como la cínica especulación de un escritor anciano, cansado y tal vez desilusionado, que se cuela en la voz de su narrador, etc. Esta polisemia se construye sobre la base de la ambigüedad y la contradicción, presentes tanto en la estructura argumental como en varios términos empleados en su desarrollo. Es de nuestro interés averiguar si son estas distintas lecturas las que permiten reconfigurar el texto, pero esta ambición excede por mucho los límites de esta ponencia. Las categorías de análisis que sostendrán este trabajo se encuentran circunscritas a la escuela franco-suiza de análisis del discurso. Para indagar acerca del narrador nos centraremos en el concepto de ethos, tal como lo define la lingüista francesa Ruth Amosi, el modo en el que el locutor elabora una imagen de sí mismo en su discurso. Por otro lado, seguiremos el modelo que propuso el lingüista suizo Jean-Michel Adam para el análisis de las prácticas discursivas. Nos centraremos en tres de estos niveles de análisis. N4, la cohesión textual en tanto que ambos sentidos, por ejemplo, mediante repeticiones de la misma palabra, uso de sinónimos, palabras que comparten el mismo campo semántico, etc. N5, la estructura composicional del texto, es decir, el plan textual. N6, semántico representacional, es decir, cómo se refiere a un personaje o hecho. Trataremos de no obviar el contexto histórico y algunas características del autor en relación con la producción de la obra. Esto no porque nos interese hacer un análisis biograficista, sino porque podría servir para tratar de desentrañar algunas de las ambigüedades que el texto presenta. Consideramos que la contradicción y la ambigüedad habilitan la polisemia del texto, como habíamos mencionado. De ahí que existe una inmensa productividad de comentarios sobre esta novela. Comentaremos algunos ejemplos puntuales que, por no exceder mucho la ponencia, serán pocos, aunque pensamos que serán suficientes para exponer nuestra idea. Se analizarán estos ejemplos y se indagará acerca de los distintos significados posibles, según lo determinan esos contextos. El narrador, un lector moderno de antaño. El narrador se constituye como una figura contradictoria, cuyo discurso a veces parece adherir a una idea y a veces ir en contra de la misma. En este aspecto, su ethos se representa como una voz experimentada, más cercana a Bill, pero que comprende a Budd en su propia experiencia durante los años de juventud. En retrospectiva, se refleja esta sabiduría adquirida con los años en la figura de un viejo académico. Entendemos que el narrador también que es mayor que él y que con su sabiduría guía su entendimiento acerca de la oculta naturaleza de otro. No se trata de un chisme, sino que con el ejemplo de aquel otro hombre, en apariencia un ciudadano ejemplar, plantea una enseñanza sobre la naturaleza humana a su discípulo. El narrador parece valorar también cierta valentía de su mentor, porque a diferencia de los demás, en vez de mostrar dice abiertamente lo que piensa. El narrador también busca darle imagen de un pensador moderno, laico, positivista, que se atiene a la lógica y a la razón para explicar aquello que ahora el tiempo y la experiencia parecen permitirle entender, la naturaleza de la depravación. Intenta, por este motivo, no recurrir a una explicación que provenga de las Sagradas Escrituras y recurre a Platón a relacionar su explicación al misterio de iniquidad. También menciona el hecho de que la lectura bíblica
bíblica no goza de gran popularidad en ese momento, algo que lamenta porque el léxico bíblico le facilitaría la explicación. Difícilmente sea Platón una lectura más popular que la Biblia en los Estados Unidos hacia finales del siglo XIX, y los lectores de ese tiempo tampoco podrían evitar una influencia bíblica sobre los pasajes de Platón seleccionados en su argumento. Notamos el sarcasmo del narrador en este aspecto, que luego explica con la seriedad de un docente. Se excusa de que su ejemplo no deje de sonar bíblico para un lector moderno al que le habla directamente. El narrador causa un conflicto en la relación entre lo narrado, en tanto evento real, y la ficcionalización de lo que está narrando. Niega a contar algo que haya inventado, producido textualmente y tratado con motivos estéticos. Es decir, las formas y contenidos que le atribuye al texto son las de una historia real y no las de una novela. Por ello, según afirma varias veces, no habría un plan textual que prolije retóricamente las formas de lo narrado. Pero esto no es verdad. Al referirnos a Bilbao, si bien hay irregularidades, estas obedecen a la naturaleza de un texto imperfecto por su orfandad de autor. Todo lo demás es una construcción deliberada de sentido. Al señalar el hecho de que haya imperfecciones en el protagonista, su tartamudez, el narrador se resta responsabilidad acerca de que el lector vea a Bach como un héroe convencional clásico. También niega la ficcionalización de la historia. Pero esto no se sostiene en las acciones de Bach, que son por lo menos atípicas para un mortal. Son de hecho las acciones de un personaje de novela. Un párrafo antes, además, había comparado ese defecto de Billy Budd con el de la hermosísima protagonista del cuento de Nathaniel Hawthorne, de Bergman, publicada en 1843. En aquel caso, el defecto fue causante de la muerte de la protagonista, por lo que el narrador de Billy Budd también anticipa un final fatal. En contradicción con la carencia de artificios que el narrador le atribuye a la historia de Hansel Sailor durante el año del Gran Motín, es el mismo quien extiende el relato más allá de lo comprobable. Se expone la falsedad respecto a la inexistencia de un plan textual que ponga un orden a lo narrado. Se trata, evidentemente, de una obra de ficción en la que especulará sobre cómo continuará esta historia en los 3 últimos capítulos. Así lo anticipa en el final del capítulo 27. El retrato de Bilbao, un ángel pagano. Se sabe muy poco del origen de Bilbao. Hay algunos indicios que proviene de una familia noble y que habría sido abandonado. Comparte con Moisés el hecho de haber sido encontrado en una canasta. La de Bad además estaba forrada de seda y su aspecto era el esperable de una familia aristocrática. Por otro lado, la psicología de Bad era la de un niño, sin ningún indicio de la sabiduría de la serpiente. Sin embargo, su particular inocencia no debe confundirse con estupidez. Era analfabeto, sí, pero a la vez capaz de componer canciones, es decir, Bilbao era poeta. Puede pensarse que las referencias paganas tiendan a resaltar rasgos eróticos. Por ejemplo, cuando el teniente ve la extraordinaria belleza física de Bad y lo elige para llevárselo a servir en el Belly Potter, hay ecos de Safo su famoso fragmento: igual a los dioses me parece el hombre aquel. También puede pensarse que las referencias cristianas tiendan a disminuir esos rasgos en favor de resaltar otros más afectuosos que eróticos. El narrador imagina, porque nadie hubiera podido atestiguarlo, un abrazo final entre Bad y Bir, cargado de gran emotividad pero carente de erotismo. Establece un símil entre Isaac y Abraham. Sin embargo, cuando se dice que Bilbao es un ángel, se le atribuyen características muy terrenales. Viene primero cuando Bir se da cuenta de que Clara murió por el puñetazo que le dio a Bad, exclama: muerto por un ángel de Dios, aún así el ángel debe colgar. Es decir, le atribuye las mismas consecuencias ante sus acciones que tendría cualquier mortal, por muy ángel que parezca. Después, en otro episodio, hay una comparación indirecta con los ángeles. El narrador hace una digresión histórica en la antigua Roma. En ella presenta a los anglos, los bárbaros cautivos por la victoria romana británica, como poseedores de una naturaleza pura, no adulterada como las personas civilizadas.
El Papa, siglos después, también en Roma, cuando los descendientes de aquellos pueblos se convirtieron al cristianismo y fueron en peregrinación, notó la belleza de estas personas semejante a los ángeles. Este pasaje indica que la belleza y la afabilidad natural que impide el miedo a morir, las virtudes de Bilbao, tienen un origen bárbaro. No se trata entonces del martirio de un santo en este caso. Y para mayor énfasis sobre esta lectura sirve de ejemplo el diálogo con el capellán. Esta conversación, a su vez, muestra las contradicciones éticas de este ministro de Cristo al servicio de Madre. Recogimos dos de las contradicciones en que incurre el narrador. Una en relación con la construcción de su relato y otra en relación con la construcción de su protagonista. Sería interesante analizar cómo opera la repetición de elementos léxicos que inducen a una lectura fantástica o alegórica de lo sagrado, como es el caso de Frigga con la secuencia de la ejecución, o los motivos de la depravación natural de Hagar. De los ejemplos abordados, pudimos inferir la preocupación del autor en desviar la atención del tema que quiere tratar realmente. Su narrador, cuya neutralidad no es del todo fiable, está marcado por una fuerte subjetividad que en apariencia es positivista, pero descree de los avances de la civilización. Observa el inicio de una sociedad contradictoria, violenta e hipócrita. Aunque no propone volver a la barbarie, resalta las virtudes de su inalterada naturaleza. Muchas gracias y que Dios